Hola a todos, mi nombre es Rubén Villamosa. Gracias por estar ahí, muchas gracias. El principal motivo de este vídeo, después de tanto tiempo, es, pues bueno, como veis, hemos alcanzado la barrera de los 4.000 seguidores en Twitter. Era algo que yo nunca esperaba. Ya me parecía increíble alcanzar los 1.000, 2.000 cuando veía perfiles muy interesantes que no tenían un gran alcance. Entonces, pues bueno, 4.000 seguidores es brutal, ¿vale? Así que muchas gracias a todos. Vamos a continuar por esta línea porque considero que se está haciendo un buen trabajo, ¿vale? Así que lo dicho, muchas gracias. Y quería comentar pues algunas cosas que me parecen interesantes con respecto a diferenciar, si es que hay alguna diferencia, entre los enfoques que únicamente tienen en cuenta el precio y el volumen con el enfoque global de la metodología Wyckoff. Como sabemos, el enfoque de precio y volumen pues provienen directamente de la metodología creada por Richard Wyckoff, ¿vale? Eh, Richard Wyckoff fue el primero en introducir esta lectura. Empezó con la cinta, esta lectura de la cinta, luego la llevó a los gráficos. Entonces cualquier enfoque, cualquier metodología que venga que se nutra de esa lectura de gráficos tiene necesariamente que pasar por la mano de las enseñanzas que nos dejó Richard Wyckoff, ¿vale? Todo orientado a precio y volumen. Precio y volumen, pues trabaja con estos conceptos, como ya lo sabemos: trampas, roturas, teras, opciones, agotamientos y demás. Incluye también elementos de evaluación de tendencias, líneas de tendencias, canales, líneas convergentes. Son infinitos los elementos que podemos incluir aquí, ¿vale? Y otros menos, pues incluyen también lecturas de otros enfoques, otras metodologías, como pueden ser Elliott o Fibonacci, con los que yo no me siento especialmente cómodo, ¿vale? No lo recomiendo porque ninguna de las dos nos cuentan realmente lo que está pasando desde un punto de vista lógico, como ya sabemos que es la lectura de la interacción entre la oferta y la demanda, ¿vale? Únicamente yo no comparto esa visión, pero es por eso, ¿vale? Porque no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. Se basan en algunos principios que en ocasiones pueden parecer demasiado subjetivos, y en un ejercicio de intentar objetivizar al máximo la lectura discrecional de los gráficos, que ya es complicado, pues yo creo que es conveniente alejarnos de este tipo de enfoques que restan objetividad a la lectura, ¿vale? El principal elemento que incorpora Wyckoff a todo esto, porque todo esto eh, también lo tendríamos en cuenta aquí, ¿vale? En la lectura Wyckoff. Todo esto entra dentro de lo que viene siendo la evaluación según este enfoque. Pero además contamos con un elemento importantísimo, a mi juicio, que no tiene en cuenta la lectura clásica de precio y volumen. Lo voy a poner en grande porque es el tiempo, ¿vale? El tiempo es algo muy importante que no tenemos en cuenta aquí, y que aquí sí que se le da eh, pues un valor importante, ¿vale? Un valor a la altura. ¿Cómo evaluamos el tiempo? ¿Cómo tenemos en cuenta el factor tiempo del enfoque Wyckoff? Pues dentro de las estructuras, mediante las fases que componen el diferente desarrollo de las estructuras, ¿vale? Las estructuras pasan por diferentes fases y esas fases se identifican para proveernos una mejor lectura sobre el contexto del mercado, ¿vale? Principalmente eh, la potencia de saber identificar eh, las fases, las fases de todas de las estructuras, es que nos da una mejor comprensión acerca del contexto y nos prepara
de una manera más objetiva de lo que esperar a partir de ese momento, ¿vale? Voy a cambiar de gráfico. Esta sería una estructura clásica de acumulación de la metodología Wyckoff y como vemos pues la tenemos diferenciada por fases. Cada fase tiene su motivo, su intencionalidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la fase A, eh, hablando siempre de acumulación, en este ejemplo, ¿vale? Pues se trataría de la parada del movimiento tendencial bajista previo. En la fase B se realiza un intercambio de stock donde los grandes profesionales lo absorben, es decir, que acumulan posiciones, compran posiciones que los operadores mal informados le venden. En la fase C se realiza este movimiento de test, ¿vale? En los que se comprueba realmente la intencionalidad o la capacidad que tiene el operador para si realmente quiere seguir bajando el precio, ¿vale? En la fase D tenemos un movimiento tendencial dentro de la estructura y en la fase E la continuación de ese movimiento fuera del rango, ¿vale? Si únicamente operamos en base a precio y volumen, pues podríamos estar buscando sacudidas, ¿no? Que es un evento muy, pues para mí el evento clave del mercado, porque es con las sacudidas, con lo que se alimenta, la sacudida le da la gasolina al precio para seguir desarrollando los movimientos, ¿no? Si nos encontramos aquí y no tenemos conocimiento de este enfoque de la metodología Wyckoff, podemos ver una sacudida aquí y pensar que el precio puede girarse, ¿vale? E empezar a valorar posiciones de compra. Esto puede darse, obviamente puede suceder, pero no sería lo más normal, ¿no? ¿Vale? Porque sabemos que desde el prisma de la ley universal de causa y efecto, sabemos que para que el precio se gire, pues necesita que pase por este proceso en el que se absorbe el stock, ¿vale? Un proceso de causa que genera su siguiente movimiento. ¿Pueden darse giros en V? Sí, la metodología también los contempla, se llaman las estructuras hipodérmicas, pero son muy raras de ver y yo particularmente no perdería mucho tiempo en su estudio porque no te dejan incorporarte al mercado. Son movimientos muy bruscos de ida y vuelta y por tanto, operativamente hablando, no nos aporta una ventaja, ¿vale? Entonces, el operador Wyckoff en esta situación, obviando todo este contexto de atrás, de la derecha, en esta situación, ¿qué estaría esperando? Pues estaría esperando el desarrollo de la fase A. Si yo quiero comprar aquí, soy operador Wyckoff, quiero comprar aquí, pues voy a esperar el desarrollo tanto del Preliminary Support como del Selling Climax, del Automatic Rally y del Secondary Test, ¿vale? De los cuatro eventos que me completan la fase A y que me cambia el contexto del mercado, que me pasa de un movimiento tendencial bajista a un movimiento de lateralización en el precio, ¿vale? Eso es lo principal, lo básico. Yo hasta que no vea estos cuatro eventos desarrollados, pues no puedo plantear absolutamente nada, ¿vale? Entonces, pues posiblemente el operador que únicamente analiza precio y volumen, que aquí está viendo lo que cree una sacudida, realmente puede que no sea tal. A lo mejor sí lo es, como digo, y se da ese evento de vuelta en V, pero lo más normal que es que para que un efecto tenga lugar, como puede ser el giro del mercado, el desarrollo alcista de un movimiento, primero debe aparecer una causa, ¿vale? Y esa causa es el desarrollo del rango acumulativo. Eso sería un ejemplo en lo que podremos encontrar una diferencia entre precio y volumen y la metodología Wyckoff. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el desarrollo de la fase B, ¿vale? Una vez alcanzado este punto, imaginaos que nos encontramos aquí, ¿vale? Y el operador de precio y volumen, pues está viendo que es una sacudida a ese máximo previo, ¿vale? Y podría, ¿por qué no?, pensar pues, en una rotura o simplemente en iniciar una operación en venta, ¿vale? Con un objetivo, pues quizás a la rotura de esos mínimos, ¿vale? Aunque
el experimentado operador Wyckoff también lo pudiera hacer, lo más normal es que no lo haga. ¿Por qué? Porque ese experimentado operador va a conocer las reglas que subyacen dentro de la fase A, la fase B y la fase C del desarrollo de las estructuras, ¿vale? Lo realmente importante dentro de la lectura de la fase B es que esta fase debe ser mayor en proporcionalidad, en tiempo, que las fases A y C, ¿vale? Con este contexto en mente, si nos encontramos en este punto, tenemos este desarrollo de la fase A, yo es imposible que esto lo considere como el evento de test en fase C, que sería este, posterior, que me va a dar origen a la rotura de la estructura, ¿vale? Es imposible porque no ha cumplido con esa proporcionalidad de fases, ¿vale? Yo simplemente, yo y cualquier operador entendido, lo trataría como un simple test, ¿vale? Este evento, al igual que este evento, que tampoco alcanza la proporcionalidad, sería simplemente un test. Conocemos el funcionamiento del mercado y sabemos que en fase B lo que se está haciendo es un intercambio de stock, ¿vale? El gran profesional se está posicionando fuertemente, pero esto requiere tiempo, ¿vale? Volvemos a lo de antes. Puede darse un giro en V perfectamente, ¿vale? Los giros en V lo que denotan son una mayor urgencia por mover el mercado. Pero lo más normal, ¿vale? En términos probabilísticos, lo más normal es que el mercado consuma tiempo antes de girarse, ¿vale? Es por eso que se incorpora el factor tiempo a la lectura del enfoque de la metodología. Con eso en mente, pues efectivamente ya a partir de ciertos niveles en los que la fase A proporcionalmente ya se ha cubierto, es donde el operador Wyckoff estaría esperando este evento de test en fase C, ¿vale? La sacudida. La sacudida que daría origen tanto a la ruptura efectiva de la estructura como a la continuación fuera de rango. Este evento, como decimos, es el más importante para mí de la lectura de gráficos, pero necesita contextualizarse, ¿vale? Este evento puede parecer este, de hecho es el mismo, ¿vale? Es una sacudida de mínimos previos, ¿vale? Pero necesitamos incorporar ese factor tiempo para saber cuándo este evento va a ser el que provocará la ruptura efectiva y continuación del movimiento tendencial fuera del rango, ¿vale? Únicamente teniendo en cuenta esta proporcionalidad de fases que nos ofrece el enfoque del desarrollo de la estructura de las metodologías Wyckoff, podemos comprender cuándo estar alerta, ese contexto, para estar prevenidos, como digo, en busca de este movimiento de test en fase C. Obviamente, como siempre hemos dicho, el mercado es un ente en constante cambio, en constante movimiento. La interacción entre la oferta y la demanda pues eso, es brutal. Y esto quiere decir que las estructuras nunca se van a desarrollar exactamente igual unas y otras, ¿vale? Por eso hay que darle cierta flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que habrá ocasiones en los que haya también para el ejemplo de giro alcista, pues se denote una cierta fortaleza de fondo y este evento no lo veamos, ¿vale? El precio simplemente desarrolle, pues o bien una sacudida dentro del rango o directamente desde algún punto intermedio desarrollará la rotura, ¿vale? Esto será pues porque el gran operador ha visto que durante el desarrollo de esa estructura pues realmente no hay interés en bajar al precio y que el camino de la menor resistencia está al alza, pero además prácticamente sin resistencia, ¿vale? No le va a ser necesario pasar por el evento de sacudida antes de iniciar el movimiento tendencial, ¿vale? Quiero decir que el precio va a desarrollar estructura de mil maneras. Tenemos que ser un poco flexibles de mente y permitirles, pues eso, cierta flexibilidad. Y básicamente esto era lo que quería comentaros. Hay muchos matices, muchas cosas interesantes entre unas y otras metodologías. Al final lo importante es, yo creo, intentar objetivizar al máximo las lecturas discrecionales, que como digo es algo muy difícil.
Por eso desde hace un tiempo ya vengo defendiendo también un poquito el enfoque cuantitativo, ¿vale? Una metodología discrecional es complicado, pero si hay elementos como, pues, como puede ser eh, los gatillos de entrada, por ejemplo, que se podría hacer un trabajo de cuantificación para ver los resultados que tienen, ¿vale? Tú puedes tener una metodología, operar una metodología discrecional, como puede ser alguna de estas dos, pero incorporar algunos elementos objetivos, ¿vale? Como puede ser, como digo, la cuantificación de ese gatillo de entrada. Esto nos va a proporcionar pues una mayor confianza a la hora de operar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí he incluido un poquito de una cuña publicitaria, este es mi libro, que está teniendo muy buena acogida, ¿vale? Los clientes, buenas valoraciones y poco más. Espero que te haya parecido interesante el vídeo. Déjame comentarios si ves que me he equivocado en algo o que algo no es realmente como pensabas. Lo comentamos y pues eso. Vale, muchas gracias por ver el vídeo. Nos seguimos como siempre en Twitter. Recordad también que tenemos canales en Facebook y en Telegram donde pues también comentamos más activamente. Y poco más. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Gracias.